Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver cómo Hungría acabó sumergida en otra guerra mundial que no solo supuso la muerte de incontables militares y civiles, sino que llevó a la sovietización del país. Hungría se unió a la guerra contra la Unión Soviética cegada por una rápida victoria alemana y acabó involucrada en un conflicto de larga duración no solo contra los soviéticos, sino contra los británicos y estadounidenses. ¿Cómo se ha llegado a eso? ¿Cómo un país como Hungría, que aparentemente había luchado tanto por mantenerse fuera del conflicto hasta la invasión alemana de la Unión Soviética, acabó involucrándose en él? El acontecimiento que llevó a la entrada de Hungría en la guerra, el bombardeo de Kassa del 26 de junio, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia húngara, porque aunque se haya culpado a los soviéticos de él y luego a los alemanes, todavía no es posible determinar al verdadero perpetrador por la falta de pruebas. De modo que todo este complejo asunto lo vamos a ver a continuación. Si te ha gustado el vídeo y quieres que haga más, no olvides darle a me gusta. También suscríbete para no perderte futuros vídeos. Así que sin más dilación, la intro. El 22 de junio de 1941, el Tercer Reich de Adolf Hitler invadió la Unión Soviética, iniciando la guerra terrestre más grande y brutal de la historia. La política de Hungría siguió siendo mantenerse fuera del conflicto, es decir, seguir una política de no beligerancia. No obstante, el liderazgo húngaro e incluso los propios húngaros estaban divididos en cuanto a la manera de tratar con la Alemania de Hitler. A medida que aumentó la influencia de Alemania en Europa, también aumentó en Hungría el número de simpatizantes hacia la Alemania de Hitler y al partido de la Cruz Flechada, que se convirtió en la única oposición real al régimen de Miklos. Sin embargo, dentro de los simpatizantes de Alemania, quizás los más comprometidos eran los oficiales del ejército húngaro, muchos de los cuales eran de origen alemán. Dado que creían ciegamente en la victoria de Alemania, no dejaban de presionar al gobierno húngaro para cambiar la política de Hungría y entrar en la guerra. La figura más representativa de esta postura era el jefe del Estado Mayor húngaro, Henrik Werth, aunque había otros como el ministro de Defensa, Károly Barta. Por otra parte, estaban los húngaros conservadores que desconfiaban de Alemania, que no creían o que dudaban de la victoria alemana y que no querían que Hungría se involucre en la guerra, al menos no sin un motivo importante. Ellos eran los que formulaban la política de Hungría, una política que los húngaros proalemanes trataban de cambiar. Las figuras más representativas de esta postura eran el regente Miklos Horthy y el primer ministro László Bardossy, que sucedió a Pálteleki tras el suicidio de este en abril de 1941. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, el gobierno de Hungría siguió determinado en no involucrarse en la guerra, pese a la constante presión de los líderes militares húngaros. Sin embargo, todo cambió 4 días más tarde, el 26 de junio, cuando un evento hizo que Hungría abandone su no beligerancia y entre en la guerra contra la Unión Soviética. A las 12 de la tarde, 3 aviones militares soviéticos ametrallaron cerca de la frontera soviética un tren express que iba de camino a Budapest. Murió una persona y hubo numerosos heridos. A esto no se le dio tanta importancia porque lo gordo vino una hora después, a la 1 de la tarde. 3 aviones sin identificar bombardearon la ciudad de Kassa, actual Košice, cerca de la frontera con Eslovaquia. El bombardeo provocó la destrucción de varios edificios, mató a 32 personas e hirió a numerosas decenas. La identidad real de los atacantes del bombardeo sigue sin saberse a día de hoy, solo hay especulaciones, pero en esos momentos se culpó a los soviéticos, aunque ya había contemporáneos que pensaban que no fueron ellos. El bombardeo, como os podéis imaginar, vino de perlas al liderazgo militar húngaro. El jefe del Estado Mayor Werth y el ministro de Defensa Barta pensaban que la victoria alemana en la Unión Soviética estaba a la vuelta de la esquina y que no había tiempo que perder. De hecho, ellos calcularon que la campaña de Hitler en el este duraría unas 6 semanas. Para quienes el bombardeo fue un infortunio, fue para Miklos y Bardossy, ya que consiguió que el gobierno cambie de política y decidiese declarar la guerra a la Unión Soviética. De modo que al final, por el bombardeo de Kassa, prácticamente todo el liderazgo húngaro terminó sumándose a la declaración de guerra. Pero, ¿fueron realmente los soviéticos detrás del bombardeo? Ya mencioné que especialmente a los oficiales militares húngaros les interesaban que fueran los soviéticos. De hecho, a las 2 de la tarde, es decir, una hora tras el bombardeo, fue el jefe del Estado Mayor
Werth el que informó a Miklos directamente de que el ataque fue perpetrado por aviones soviéticos. Al hacerlo pasó por encima del primer ministro Bardossi, y es que el tío no era tonto, sabía que si tenía que convencer a alguien era el gran jefe, más que nada porque se había hartado de que Bardossi le ponga zancadas. Werth además era un general al que Miklos tenía en alta estima, de modo que su opinión importaba. Así Miklos, al escuchar la noticia, se enfureció y dejó que sus emociones se apoderen de él. Llegó a estar convencido de que fueron los soviéticos, por lo que ordenó preparar un ataque retaliativo y decidió que Hungría declare la guerra a la Unión Soviética. Por supuesto, no hubo una investigación ni nada, acababa de pasar una hora desde el ataque. Las pruebas que Werth aportó fue el hecho de que fragmentos de bombas tenían letras en cirílico. Eso bastó para que él determine que fueron los soviéticos, pero a decir verdad, a Werth no le importaba si el culpable del bombardeo era de verdad la Unión Soviética. De ahí que no esperase a que haya una investigación ni nada. Vio su oportunidad de culpar a los soviéticos y obtener la guerra que tanto quería. Miklos, por su parte, y esto es importante, de verdad creyó que fueron los soviéticos, cegado por su anticomunismo y las garantías de sus líderes militares. Ya mencioné las predicciones de estos mismos líderes militares, de que la campaña de Hitler en el este habrá terminado en 6 semanas. De hecho, Miklos en sus memorias sostuvo que no se enteró de la verdad hasta 1944. Claro, la pregunta es, ¿qué verdad es esa? Para él era que no fueron los soviéticos, como pensaba hasta 1944, sino los alemanes. Miklos dijo lo siguiente a Bardossi, y cito: "No podría levantar cabeza si permitiera que este infame ataque quedara impune", y cierro la cita. Bardossi era alguien quien hasta ese momento se había opuesto a la guerra y quien como primer ministro pudo haber actuado de freno. Sin embargo, cambió de opinión, decidió someter al gobierno a la voluntad de Miklos y llevar al país a la guerra. Ese fue el mayor error de Bardossi y por ello hay quienes le culpan de todo el desastre que siguió, pero el por qué Bardossi cambió de opinión lo veremos más adelante. Si habéis visto mis vídeos anteriores sobre Hungría, una de las características del régimen de Miklos era su fuerte anticomunismo. El propio régimen surgió a partir de un movimiento contrarrevolucionario que buscaba acabar con la República Soviética de Bela Kun, que se había establecido en marzo de 1919. Miklos detestaba profundamente el comunismo, de hecho no impidió que sus partidarios más extremistas cometan atrocidades contra judíos y comunistas mientras él ascendía al poder. La memoria de la República Soviética con sus matones, los chicos de Lenin, aún despertaba pesadillas. Sin embargo, eso no significaba involucrar a Hungría en la guerra, pese a simpatizar con lo que parecía ser la cruzada anticomunista de Hitler. Otto von Erzmanndorf, que era el ministro alemán en Budapest, fue quien el 22 de junio comunicó a Miklos del inicio de la guerra entre Alemania y la Unión Soviética y entregó una carta personal de Hitler a Miklos. Miklos contestó lo siguiente a Erzmanndorf, y cito: "Créeme, ministro, he estado esperando este día 22 años, ahora soy feliz. La humanidad será agradecida al Führer durante siglos, dado que este acto traerá de nuevo la paz. Gran Bretaña y Estados Unidos tendrán que darse cuenta de que Alemania es imbatible, dado que sus provisiones de comida y materias primas aumentarán por la ocupación de Rusia", y cierro la cita. Pero claro, una cosa es simpatizar con la causa de Hitler y desear que ponga fin al bolchevismo, y otra cosa bien distinta, involucrar al país en una guerra en la cual no tenía nada que ganar. En este aspecto podéis pensar en Franco si queréis. Franco también estaba a tope con acabar con el bolchevismo, pero ello no significó involucrar a España en la guerra así como así. ¿Por qué? Porque España no tenía nada que ganar y los soviéticos no la habían provocado, como en el caso de Hungría. La perspectiva de acabar con el comunismo simplemente no bastaba para involucrar al país en la guerra. Un argumento utilizado por los húngaros pro-alemanes para involucrar a Hungría en la guerra era que, a través de la participación en la guerra, Hungría podía recuperar la Hungría histórica. Como sabéis, a las alturas de junio de 1941, las perspectivas de que Hungría complete su revisionismo no eran buenas, porque Hitler había asegurado las fronteras de sus vecinos, Croacia, Eslovaquia y Rumanía. Ello hizo que surja la noción de que para completar el revisionismo había que entrar en la guerra, demostrar el valor de los húngaros y competir por el favor de Hitler, pese a no haber absolutamente ninguna garantía. Esto en verdad no tenía sentido, sobre todo al participar en la misma guerra croatas, eslovacos y rumanos, todos también luchando por el favor alemán. Además, era imposible que Hungría pueda superar o incluso competir con la contribución rumana en la guerra. Incluso se podría presentar el argumento de que, de hecho, estaba en beneficio de Hungría no entrar en la guerra y velar por la derrota de Alemania, porque así sus vecinos como Rumanía se debilitarían y podrán actuar para conseguir el sur de Transilvania. El mismo Hitler no quería a los húngaros en el frente oriental precisamente porque sabía que si estos se comprometían con la guerra era a cambio de más demandas revisionistas, cosa que él no podía apoyar, sobre todo contra Rumanía. El 14 de junio de
1941 el primer ministro Bardossi, para desacreditar a los proalemanes, lo dijo claramente. Dijo que dado que Alemania garantizó la integridad territorial de Rumanía por el segundo arbitraje de Viena, era extremadamente improbable que privase a Rumanía del sur de Transilvania mientras cooperaba contra los soviéticos. Básicamente que incluso si Hungría entraba en la guerra, Hitler ni de coña iba a quitar a Rumanía el sur de Transilvania para dárselo a ellos. De modo que no tenía sentido participar en la guerra esperando completar la Hungría histórica, sobre todo cuando no había absolutamente ninguna garantía. Por eso mismo la jugada de Antonescu fue temeraria, porque uno de los motivos principales por los que comprometió a Rumanía hasta el fondo con la guerra contra la Unión Soviética era precisamente para anular el segundo arbitraje de Viena y recuperar el norte de Transilvania, y lo hizo sin ninguna garantía de Hitler, de modo que los proalemanes húngaros, al igual que Antonescu, esperaban que si participaban en la guerra se cumplan sus demandas territoriales, pese a no haber ninguna garantía. Para los húngaros que se complete la Hungría histórica y para los rumanos recuperar la Gran Rumanía. El problema para los húngaros era que ellos nunca iban a poder alcanzar el nivel de compromiso de Rumanía, debido a la división de su liderazgo y a los motivos de lucha. Por tanto, al no poder igualar ese nivel de compromiso, era absurdo pensar que de cara a una futura victoria los alemanes consentirían quitar a los rumanos el sur de Transilvania. Los rumanos comprometieron al inicio de la invasión a 325.000 soldados, mientras que los húngaros 45.000. Ya me diréis a quién en una eventual victoria favorecerían los alemanes. Otro argumento de los proalemanes era que los eslovacos, croatas y rumanos ya se habían unido a la campaña de Hitler y que si ellos, los húngaros, no hacían lo mismo, perderán las ganancias revisionistas una vez que Alemania gane la guerra. Este parecía un buen argumento del por qué al menos Hungría debía tener presencia en el frente oriental. Digo presencia porque para ello no hacía falta involucrar al ejército nacional y declarar la guerra, sino que se podía haber enviado una unidad de voluntarios como Croacia. Pero la clave de todo esto era él una vez que los alemanes ganen la guerra, porque si los alemanes no ganaban la guerra, de nada servía que rumanos, croatas y eslovacos contribuyan a la guerra. No solo eso, sino que si se involucran y los alemanes pierden, Hungría sí que se verá castigada y perderá los territorios ganados por la revisión. Los fanáticos como Werth estaban convencidos de la victoria alemana, pero los que decidían la política como Miklos o el primer ministro Bardossi tenían dudas. De ahí la política de quedarse fuera de la guerra, esperar y ver qué pasa. Este argumento era peligroso solo si creías en la victoria alemana contra la Unión Soviética. Y digo contra la Unión Soviética porque Miklos, a diferencia de los proalemanes, estaba convencido de que en el caso de una guerra entre Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, Alemania perdería. ¿Qué es lo que pasa? Que su fuerte anticomunismo, que le hizo ver a los soviéticos como culpables del bombardeo de Kassa, le impidió ver que el ataque de Alemania uniría a la Unión Soviética con Gran Bretaña y Estados Unidos. En su furia por el bombardeo de Kassa también se creyó las garantías de sus líderes militares de que la campaña contra Rusia iba a ser rápida y corta, unas garantías que estaban fundamentadas en el historial alemán hasta el momento. Así se esperaba que Hungría participe en la victoria para, si no era posible aumentar sus territorios, por lo menos reducir la posibilidad de perder los que ya había ganado. De modo que Miklos, al igual que sus líderes militares, terminó apostando por una rápida victoria alemana. La diferencia fue que él lo hizo con un pie fuera, no comprometido hasta el final y a cualquier precio. Si la victoria no iba a ser rápida como decían sus líderes militares y las cosas se complicaban para los alemanes como acabó sucediendo, Miklos buscará que Hungría no se hunda con el barco. Bueno, ahora sí contestemos a la pregunta de ¿por qué lo harían los soviéticos? A ver, pensemos, ¿de qué forma les beneficiaría aumentar su número de enemigos? De ninguna forma, obviamente. Ya el 23 de junio, es decir, 3 días antes del bombardeo de Kassa, el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov se reunió con el ministro húngaro en Moscú, Joseph Kristofi, y le preguntó cuál era la actitud de Hungría con respecto al conflicto que acababa de estallar. Molotov, además, que tenía interés por asegurar la neutralidad húngara, declaró de forma clara que la Unión Soviética no tenía demandas ni intenciones hostiles de cara a Hungría. También dijo que la Unión Soviética no pondría objeciones a las demandas de Hungría a costa de Rumanía. Kristofi le contestó a Molotov que de todas formas consideraba la entrada de Hungría en la guerra como poco probable. Además, la Unión Soviética, contestando a la declaración de guerra de Hungría del 27 de junio, emitió un comunicado en el que negó que ella fuese la responsable del bombardeo de Kassa. Sin embargo, sí es posible que hayan sido los soviéticos, aunque no de forma deliberada. Me explico. Kassa, que estaba en la frontera con Eslovaquia, y Eslovaquia, que era enemiga de la Unión Soviética, bien pudo haber pasado por un objetivo soviético. Tales errores de navegación eran muy comunes. Los propios estadounidenses bombardearían ciudades de Suiza. Pero claro, si tal fue el caso, entonces ¿por qué ocultar los signos identificativos de los aviones? Porque si
si el bombardeo lo hubiese llevado a cabo aviones soviéticos de forma no deliberada, las marcas soviéticas debían estar visibles sobre el fuselaje de los aviones. Por ejemplo, las marcas de los aviones soviéticos que ametrallaron el tren cerca de la frontera soviética fueron visibles, pero no las de los que bombardearon Kasa. La verdad es que estos dilemas se podrían haber solucionado perfectamente en un par de días. La Unión Soviética podía haber negado que fuese ella o se podía haber disculpado, pero claro, eso no interesaba a los líderes húngaros, quienes casi todos por una razón u otra quisieron ver a los soviéticos como culpables. De modo que ahora llegamos a la teoría conspirativa de que fueron los alemanes, y es que pese a que el culpable oficial en el momento de los hechos fueron los soviéticos, durante la guerra circularon rumores de que fueron los alemanes, y tras la guerra se cimentó definitivamente esta teoría, una teoría que dominó la historiografía sobre el bombardeo de Kasa. De hecho, si nos ponemos a mirar a quienes más se ha culpado del bombardeo de Kasa son los alemanes, o los alemanes en colaboración con militares húngaros. Pero, ¿por qué lo harían los alemanes? Hasta el último momento, el gobierno húngaro fue ignorante del plan de Hitler de invadir la Unión Soviética. Hitler comunicó del ataque al gobierno húngaro el mismo día de la invasión. Ello se debía a que Hitler no confiaba en Hungría, no solo por la política que había seguido durante los años 30, sino por el hecho de que los húngaros no tenían nada que ganar luchando contra la Unión Soviética. Hitler sabía que una participación militar activa por parte de Hungría iría ligada, como ya he mencionado, a más peticiones revisionistas. No obstante, los líderes militares alemanes que simpatizaban con sus homólogos húngaros sí querían una participación militar activa por parte de los húngaros y trataron de conseguir que Hitler cambie de opinión. A ver, como os podéis imaginar, los militares pensaban en términos de que cuantos más seamos contra los soviéticos mejor, sobre todo ante la enormidad de la tarea a la que se estaban enfrentando. Además, las inferiores unidades húngaras podían sustituir en tareas menos importantes a las superiores unidades alemanas. Pero claro, luego estaba el aspecto político, que es lo que preocupaba a Hitler. El jefe del Estado Mayor del ejército alemán, Franz Halder, y el comandante del grupo de ejército sur, el mariscal Georg von Rundstedt, preocupados por la debilidad del flanco sur, pidieron a Hitler incluir a los húngaros en la invasión, pero no hubo manera de convencerlo. Halder de hecho lo intentó tanto que, según David Steichel, emprendió actos claros de insubordinación. Por ejemplo, Halder se involucró en negociaciones no autorizadas para estacionar tropas alemanas en Hungría que apoyen el avance desde los Cárpatos, y también que formaciones húngaras apoyen el ataque alemán prestando servicios de seguridad en la retaguardia. Todo esto constituía un increíble ejemplo de insubordinación que excedía su posición y autoridad, porque Halder lo hizo sin el consentimiento de Hitler. Cuando Halder por fin se animó y solicitó a Hitler el 3 de febrero de 1941 de incluir a Hungría dentro de la planificación de Barbarroja, fue rechazado de pleno. De modo que si a Hitler no le interesaba la participación militar húngara, a sus generales sí. El propio Miklos sostuvo en sus memorias que la entrada de Hungría en la Segunda Guerra Mundial fue provocada por la maquinación de Alemania en colaboración con militares húngaros. Como ya dije, Miklos en el momento de los hechos creyó que fueron los soviéticos, pero por conveniencia o porque de verdad llegó a creerlo, acabó culpando a los alemanes y a militares húngaros del bombardeo de Kasa. De hecho, entre los militares húngaros culpó de forma específica al jefe del Estado Mayor húngaro, Werth, porque como ya vimos era el máximo exponente de entrar en la guerra y fue él quien informó a Miklos tras el bombardeo. Claro, verdad o no, lo cierto es que todo esto era muy conveniente por parte de Miklos, porque suponía transferir la responsabilidad de la declaración de guerra del gobierno húngaro a los alemanes y traidores militares húngaros. El problema con esta teoría es que las pruebas son muy débiles. De hecho, no hay pruebas directas, no hay documentos gubernamentales alemanes o húngaros que prueben tal conspiración. Esta teoría se basa en gran medida en el testimonio de 3 personas, siendo uno de ellos el más importante. El primer testimonio es de István Ujasi, que en 1941 había sido el jefe de la inteligencia militar del Estado Mayor húngaro. Tras la guerra, Ujasi fue interrogado mientras estaba en custodia soviética, de modo que, sabiendo los métodos soviéticos de interrogación, ya os podéis imaginar la fiabilidad que tenía su testimonio. Pero bueno, una supuesta transcripción de su testimonio sobre el bombardeo de Kasa fue entregada como prueba en los juicios de Nuremberg. Según este, oficiales húngaros y alemanes crearon el incidente de Kasa para obligar a Hungría a declarar la guerra. ¿Cuál era el problema? Aparte del hecho de que el testimonio era resultado del interrogatorio soviético, que no aportaba ninguna prueba y que estaba claro que el propio Ujasi no sabía de primera mano de la conspiración, porque todo su testimonio se basaba en que algunos de sus compañeros se comportaban de manera sospechosa. Por tanto, ya está, caso cerrado, ¿verdad? He notado algo raro en mis compis, de modo que fijo que están tramando bombardear una ciudad húngara para involucrar a Hungría en la guerra. ¿Qué otra cosa podía ser si no?
Ay, en fin, sigamos. El segundo testimonio es de Rudolf Bammler, quien en 1939 había sido el líder de la contrainteligencia alemana dentro de la Abwehr. Su testimonio de 1957, o sea casi 2 décadas tras los hechos, también debe ser tratado con cautela. Bammler no mencionó la participación de oficiales húngaros en la conspiración, pero sí que acusó al presidente de Eslovaquia, Joseph Tiso, diciendo que fue cómplice de ella. ¿Cuál era el problema? Que tampoco aportó ninguna documentación que apoye lo que dijo. Bammler además ya no estaba asignado a la Abwehr en 1941 cuando tuvo lugar el bombardeo de Kassa, sino que había pasado a liderar tropas en la guerra, por lo que es muy poco probable que estuviera implicado en la supuesta conspiración. También es cierto de que su información puede haber sido obtenida de sus colegas de la Abwehr, pero claro, estas son suposiciones, no hay pruebas de ello, y Bammler tampoco lo dijo. Y ahora llegamos al testimonio más importante, el de Adam Krudi, un capitán de la Fuerza Aérea Real Húngara que observó el ataque desde un aeródromo a las afueras de Kassa. Básicamente, la acusación de la mayoría de historiadores de que los culpables del atentado fueron los alemanes se sostiene sobre el testimonio de Krudi. El propio Miklos, para apoyar su teoría de que los culpables del bombardeo fueron los alemanes, dio validez al testimonio de Krudi. Si hemos de creer a Krudi, él reconoció a los aviones que atacaron Kassa como alemanes, no soviéticos, e informó de ello al primer ministro Bardossi por medio de una carta. Bardossi, por su parte, se supone que recibió su carta tras un par de días y le contestó mandándole que se calle, porque Hungría ya había declarado la guerra. Todo esto Krudi no lo contó inmediatamente tras los hechos o poco después, sino que se esperó hasta febrero de 1946 para hacer público su testimonio en una revista, momento en que la ocupación alemana de Rusia se estaba discutiendo en los juicios de Nuremberg, aunque nunca fue llamado a testificar. Pues bien, durante mucho tiempo la declaración de Krudi, que no contaba con detalles ni estaba apoyada por otras pruebas, dominó la historiografía sobre el bombardeo de Kassa. Incluso hoy hay historiadores que dicen que el bombardeo fue obra de los alemanes y se quedan tan panchos, cuando en verdad las pruebas son increíblemente débiles, tal como estamos viendo. Como dije, el capitán Krudi hizo público su testimonio en 1946. Sin embargo, más de una década después, añadió nuevos detalles que, en vez de reforzar su testimonio de que fueron los alemanes los que bombardearon Kassa, solo sirvieron para desacreditarlo. La versión más detallada del testimonio de Krudi, es decir, la que dio más de una década tras 1946, va algo así. Poco después de la 1 de la tarde del 26 de junio, Krudi y otros del aeródromo avistaron 4 aviones acercándose a la ciudad. De acuerdo a Krudi, los aviones volaban en una formación que por aquel entonces solo los alemanes usaban y que tenían las marcas amarillas de los aviones del eje. Krudi asumió que los aviones pensaban aterrizar, sin embargo lanzaron bombas sobre la ciudad de Kassa y partieron. Krudi sostiene que él y otros 2 oficiales se lanzaron al aire con 3 de sus propios aviones y lograron alcanzar a los atacantes. Después de acercarse a ellos y comprobar que los aviones eran bombarderos alemanes, más específicamente Heinkel 111, Krudi y los otros 2 oficiales regresaron a casa. Krudi fue inmediatamente a la ciudad para informar a las autoridades militares pertinentes, para asegurarse de que no se ignorase su informe, y esperando revertir la declaración de guerra que se había anunciado, envió una carta al primer ministro Bardossi, un hombre al que conocía personalmente. En la carta se supone que le explicó que los aviones atacantes eran alemanes y que llevaban marcas del eje. Bardossi se supone que le contestó a inicios de julio mandándole que se calle. Todo esto que Krudi contó fue aceptado prácticamente sin cuestión por la mayoría de historiadores, de modo que empecemos por desmontar su testimonio. Krudi era un instructor de vuelo con rango de capitán del aeródromo que se encontraba a las afueras de Kassa. En primer lugar, ¿por qué los atacantes, si de verdad eran alemanes, volaban en una formación y tenían marcas que revelaban su identidad? Es que no tiene sentido. O sea, bombardeas una ciudad para acusar a otro y lo haces revelando tu identidad. ¿Cómo va eso? En segundo lugar, Krudi difícilmente pudo haber visto 4 aviones cuando la mayoría de testigos oculares vieron 3. Otros incluso recuerdan haber visto 2. En tercer lugar, las marcas amarillas no eran marcas exclusivas de los aviones del eje. En cuarto lugar, Krudi y sus compañeros ni de coña pudieron haberse lanzado al aire después del bombardeo, alcanzar a los alemanes y determinar su identidad. Primero, porque los aviones que bombardearon Kassa eran aviones de guerra modernos, supuestamente Heinkel 111, mucho más rápidos que los aviones de instrucción del aeródromo de Kassa. Segundo, porque los aviones con los que supuestamente Krudi y sus compis se lanzaron al vuelo acababan de regresar de los vuelos de entrenamiento de aquella mañana, por lo que estaban fuera de servicio en las pistas. Incluso supongamos que hubiese sido posible hacerlos despegar, ni de lejos se hubieran acercado a los atacantes, que para
entonces estaban lejos de casa. Lo más gracioso de todo esto es que las pruebas contra Crudi es el propio Crudi. La versión que he relatado, como ya he mencionado, es la que dio más de una década tras 1946, porque si hemos de creer su versión original, es decir, la de 1946, tras el bombardeo no se echó al vuelo con sus compis, sino que se acercó directamente a las autoridades militares húngaras, y esto es lo mejor. Esas autoridades militares le echaron la bronca precisamente por no haberse lanzado al aire y perseguir a los atacantes. O sea, en 1946 dijo que tras el bombardeo no se echó al vuelo, sino que directamente informó a las autoridades militares húngaras, y más de una década después dijo que tras el bombardeo se echó al vuelo. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo cierto es que este cambio en su testimonio puede explicarse. En los años 50 los historiadores comunistas comenzaron a explorar el incidente, y Crudi, como buen oportunista, cambió su testimonio por uno en el que identifique de forma clara a los atacantes como alemanes, porque no era lo mismo identificar a los aviones como alemanes desde el aeródromo que acercarse a ellos en el aire y ser capaz de decir incluso el modelo de los aviones. Y por si no fuera suficiente, Crudi nombró a los dos oficiales que supuestamente le acompañaron en la persecución de los perpetradores. Uno de ellos era otro instructor de vuelo del aeródromo, Eugene Chirk. Según Chirk, la cosa sucedió de la siguiente manera. Crudi y compañía acababan de regresar de los vuelos de entrenamiento de esa mañana y estaban a punto de conducir a la ciudad para comer. Sus aviones estaban fuera de servicio en las pistas. De repente aparecieron unos aviones en el cielo de forma inesperada, algo que no causó alarma en el aeródromo, puesto que asumieron que venían a aterrizar, ya que exactamente 24 horas antes dos aviones militares alemanes aterrizaron de forma imprevista en casa, pero los aviones que se acercaban parecían raros y nadie del aeródromo podía identificarlos. Cuando los hombres del aeródromo se dieron cuenta de que los aviones vinieron a bombardear la ciudad, sonaron la alarma y abrieron fuego contra los atacantes. Intentar darles caza con aviones de entrenamiento fuera de servicio no tenía sentido, de modo que una vez que los aviones se fueron, Crudi y Chirk condujeron a casa para inspeccionar los daños e informar a sus superiores de lo que habían visto. Chirk dijo que nadie del aeródromo identificó a los aviones como alemanes, ni siquiera el propio Crudi. Por tanto, si hemos de creer a Chirk, Crudi cambió su testimonio en algún momento posterior. Incluso el mensaje que Crudi se supone que envió al primer ministro Bardossi es sospechoso. Es posible que nunca existiese. Que se sepa, ningún historiador ha visto el original, así como tampoco nadie ha visto el informe de Crudi. Toda referencia a este supuesto mensaje a Bardossi viene del propio Crudi y obras como las Memorias de Miklos y la obra de Svent Ivani sobre el rol de Hungría en la Segunda Guerra Mundial. Miklos y Svent Ivani se enteraron de todo este asunto de Crudi porque se lo habían dicho István Barksi, el entonces subsecretario del Estado. De modo que Barksi, informando del asunto Crudi a Miklos y otros personajes, hizo que, a través de ellos, se dé credibilidad a la teoría de que fueron los alemanes quienes bombardearon casa y de que Bardossi lo sabía. Pero ¿cuál era el motivo de este Barksi de difundir algo que quizá no era verdad? Eso no lo podemos saber, de hecho de él mismo se sabe poco. Sabemos que era un amigo y consejero de confianza de Miklos, también que odiaba a Bardossi, de modo que podríamos decir que quizá tuviera un interés en convencer a Miklos de que Bardossi llevó a Hungría a la guerra sabiendo que los culpables del bombardeo eran los alemanes. Es posible que Barksi y Crudi hayan maquinado para, sobre todo, destruir la reputación y carrera de Bardossi. Ello explicaría por qué Crudi, quien de acuerdo a sus compañeros no creyó en un principio que los atacantes fueran alemanes, cambió de opinión después, y también por qué de entre todos los miembros de la élite húngara del momento solo contactó con Bardossi. Uno podría pensar que si de verdad quería avisar al gobierno de los hechos reales, contactaría con más líderes de Budapest, o al menos con su tío ilustre e influyente, Ferenc Crudi, pero nada, solo contactó con Bardossi, fíjate tú. Miklos, después de la guerra, al dar credibilidad al testimonio de Crudi, podía echar la culpa de la declaración de guerra de Hungría no solo a los alemanes y militares húngaros, sino también a Bardossi, por supuestamente ocultarle información durante esos días cruciales, pese a que Hungría ya había declarado la guerra. El profesor McCartney lo explicó acertadamente diciendo que, al culpar a Bardossi por la participación del país en la guerra, Miklos inconscientemente intentó silenciar una voz de autorreproche interior, echando la culpa a otra persona. Sigamos ahora explorando si los alemanes tenían algún interés en la participación militar húngara y por qué el primer ministro Bardossi, que no quería la guerra, terminó apoyando la decisión de Miklos de ir a la guerra. Como ya he repetido, Miklos y Bardossi, al frente del liderazgo civil de Hungría, siguieron la política de no involucrarse en la guerra. El 6 de mayo de 1941, Bardossi recibió un memorándum del jefe del Estado Mayor Werth. El memorándum de este sobrepasó las peores expectativas
expectativas de Bardosi, que se volvió rojo de furia leyéndolo. Werth sostenía que, dado que la guerra en los Balcanes había finalizado, una guerra entre Alemania y la Unión Soviética era probable, y que por tanto la participación de Hungría en ella era inevitable. Bardosi veía a Werth como un hombre cegado por su devoción a Alemania, contestándole el 12 de mayo de que Hungría no iba a comprometerse con ninguna posible guerra. De todas formas, Hitler había vetado cualquier participación militar húngara en la campaña contra la Unión Soviética y se negaba a solicitar ayuda militar a los húngaros, no solo porque no confiaba en ellos, sino porque sabía que si participaban iban a pedir más territorios. Por su parte, el gobierno húngaro no estaba dispuesto a considerar unirse a la guerra sin una solicitud formal alemana, es decir, sin que Hitler pida ayuda, porque sus líderes civiles pensaban que Hungría no tenía nada que ganar y porque no estaban seguros de la victoria alemana. Sin embargo, el liderazgo militar alemán sí quería a los húngaros en la guerra y había estado presionando a Hitler para que los incluya. Ya he mencionado los intentos del jefe del Estado Mayor del ejército alemán, Halder, y del comandante del grupo de ejército sur, von Rundstedt, pero Hitler siguió negándose, de modo que el liderazgo militar alemán lo único que podía hacer era seguir apoyando al liderazgo militar húngaro, más concretamente a Werth, en los intentos de este de presionar al gobierno húngaro para que Hungría se una a la guerra por su cuenta. Pero el 14 de junio el gobierno de Bardosi siguió rechazando considerar unirse a la guerra sin una solicitud formal por parte de Alemania. El 22 de junio el ya mencionado Erzmandorf, que era el ministro alemán en Budapest, comunicó a Bardosi y a Miklos el inicio de la guerra contra la Unión Soviética y entregó a Miklos una carta personal de Hitler del 21 de junio. En esa carta Hitler no hizo ninguna petición a Hungría. Sin embargo, estaba claro que los alemanes esperaban que los húngaros demuestren solidaridad con su causa. ¿Cómo? Rompiendo las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Incluso en esto Bardosi se había negado, argumentando que servía más a los intereses de Alemania que Hungría mantenga el contacto con los soviéticos para obtener información y tal. Erzmandorf, al enterarse, consideró que este era otro de los actos ingratos de Hungría y llamó inmediatamente por teléfono a Bardosi para pedirle explicaciones, de modo que Bardosi, ante la presión, hizo que Hungría rompa las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética el 23 de junio. Pero un día después, el 24 de junio, cuando recibió otro memorándum del pesado de Werth que de nuevo pedía la participación de Hungría en la guerra, Bardosi golpeó la mesa con su puño y declaró: "Esta guerra no es de nuestra incumbencia". Sin embargo, durante esos días parece que hubo un cambio en la actitud de Hitler. Aceptó la posibilidad de que Hungría se una a la guerra de forma voluntaria, porque seguía negándose a hacer cualquier solicitud o demanda a los húngaros. La diferencia era que si los húngaros participaban de forma voluntaria, es decir, se unían a la guerra porque querían, Hitler no tenía que comprometerse a nada. ¿A qué se debía este cambio de parecer? Es posible que debido a las dificultades inesperadas encontradas al invadir la Unión Soviética, que hacían peligrar su guerra relámpago, también por el aspecto propagandístico, reforzar la ilusión de que la suya era meramente una cruzada contra el comunismo. ¿Cómo? Haciendo que de una forma u otra participen más naciones. La llegada inesperada de la solicitud española de aportar voluntarios a la campaña contribuyó a que Hitler vea la utilidad de perseguir la idea de una campaña multinacional contra el comunismo. También es posible que influyera la aparente reacción eufórica de Miklos a la invasión. Ya he citado su reacción del 22 de junio, eso de que llevaba esperando este día 22 años, bla bla bla. De hecho, Erzmandorf, que fue el que recibió estas palabras de Miklos, informó de lo siguiente, y cito: "A las 10:30 de la mañana entregué al regente la carta del Führer. El regente me agradeció mucho por haberle transmitido esta noticia, algo que la catalogó de maravillosa. Durante 22 años había deseado este día", y cierro la cita. De modo que la única posibilidad de Hungría era unirse a la guerra de forma voluntaria, algo que no significaba unirse involucrando al ejército nacional y declarar la guerra. Si ellos lo querían, sí, pero vamos, que podían haber enviado una unidad de voluntarios como otros países. Miklos afirma en sus memorias de que inmediatamente tras el ataque alemán, Hitler le exigió que Hungría declare la guerra a la Unión Soviética. Eso es falso. Forma parte de los intentos de Miklos de hacer real la presión alemana y así quitarse la responsabilidad de la entrada de Hungría en la guerra. La carta a la que se refiere, que es la que Erzmandorf le entregó el 22 de junio, no menciona nada de esto. Hitler simplemente le dijo a Miklos las razones por las cuales atacó la Unión Soviética y le expresó su agradecimiento porque el ejército húngaro, al reforzar la zona fronteriza, impedía ataques rusos por el flanco y ataba a las fuerzas rusas. En la carta, Hitler no demanda, ni pide, ni siquiera hace alusiones a una participación militar activa por parte de Hungría en esta campaña. Pero con Hitler ahora receptivo a una participación voluntaria de Hungría y reaccionando a los lloriqueos
deseos de Werth y su camarilla de que los líderes políticos de Alemania no querían la participación militar activa por parte de Hungría, el jefe del departamento de mando y operaciones de la Wehrmacht y consejero de Hitler, Alfred Jodl, dijo lo siguiente, y cito: «Aceptaremos cualquier ayuda húngara en cualquier momento. No queremos demandar nada, pero todo lo que sea ofrecido de forma voluntaria será aceptado de forma agradecida. No hay cuestión de no querer la participación de Hungría», y cierro la cita. El representante del alto mando alemán en Hungría, el general Kurt Himmler, entregó este mensaje el 22 de junio a los militares húngaros. Himmler además dejó claro a Werth de que los alemanes no pedían ninguna asistencia húngara, solo que una aportación voluntaria por parte de Hungría sería bienvenida. Sin embargo, ¿qué hizo Werth? Mentir o presentar el mensaje a Bardossi de tal manera que diese a entender otra cosa. Envió otro memorándum a Bardossi diciendo que los alemanes querían una participación húngara. Bardossi, preocupado, solicitó una reunión a Ersmandorf el 24 de junio para pedirle explicaciones. Bardossi dejó claro a Ersmandorf de que la participación de Hungría en la guerra dependía de la decisión del gobierno civil. Si Alemania quería la asistencia de Hungría, debía pedirla a través de los canales diplomáticos regulares. Claro, Bardossi no podía decir que no a los alemanes, no podía admitir abiertamente de que Hungría no quería participar en la guerra. Hungría ya había rechazado antes unirse a las guerras de Hitler, cosa que a Hitler no le sentó bien, y en el caso de Yugoslavia, Hungría fue obligada, pero esta vez no había ninguna obligación. Pero claro, dado el poder y temperamento de Hitler, Bardossi no podía decir simplemente que no. Bardossi sabía que Hitler no iba a solicitar una ayuda formal húngara, de modo que condicionó la entrada de Hungría en la guerra a aquello que Hitler no pensaba hacer, solicitar una ayuda formal a Hungría. No obstante, también debe destacarse el hecho de que Halder anotó en su diario el 22 de junio de que si los soldados húngaros quieren participar en la guerra, dejémosles persuadir a sus políticos. De modo que, aunque la participación húngara en la campaña era deseable, de ahí el mensaje de Jodl, es muy discutible si los alemanes realmente ejercieron presión. Lo cierto es que en estos momentos lo que se necesitaba era carácter, firmeza, serenidad, fuerza, seguridad en uno mismo y habilidad política, algo que Bardossi no tenía. Realmente solo se necesitaba resistir a la presión durante un corto periodo de tiempo, para que quede en evidencia la idea errónea de los líderes militares húngaros de que la campaña contra la Unión Soviética habrá terminado en 6 semanas, y sobre todo esperar la reacción de Gran Bretaña y Estados Unidos. Miklos acabó sucumbiendo a la tentación por su anticomunismo y las garantías de sus militares, pero Bardossi lo hizo porque no tenía un sistema nervioso capaz de soportar la presión de aquellas horas fatídicas. A la 1 de la tarde del 26 de junio tuvo lugar el bombardeo de Kassa. Una hora después, a las 2, Miklos fue informado de ello por Werth y decidió preparar un ataque retaliativo. Pues bien, una hora después de eso, es decir, a las 3, Bardossi se reunió con Miklos en donde este le comunicó su decisión y le pidió que se suba al carro. ¿Qué hizo Bardossi? Subirse al carro. Ante la elección de dimitir o asumir la responsabilidad de una declaración de guerra en cuya formulación no había participado, decidió elegir esto último. ¿Por qué? Porque sospechó, aunque sin tener pruebas, de que el bombardeo fue obra de los alemanes y sus colaboradores. Pensó que si los alemanes y sus cómplices húngaros estaban dispuestos a llegar a tales extremos para salirse con la suya, la resistencia era inútil. Hungría debía aceptar lo inevitable y unirse a la guerra. Y todo esto sin haber recibido ninguna carta de Krudi, si es que de verdad hubo una. La carta de Krudi únicamente confirmaría sus sospechas, y si de verdad le mandó callar era porque de nuevo pensaba que la resistencia sería inútil, además de que para entonces Hungría ya había declarado la guerra a la Unión Soviética. Según el jefe de la división de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antal Ulein Reviksi, él intentó persuadir a Bardossi para que reconsiderara la decisión de declarar la guerra. Sin embargo, Bardossi, sentado abatido en uno de los sillones de su estudio, desestimó tal sugerencia, diciendo lo siguiente, y cito: «Como el jefe del Estado Mayor, evidentemente de acuerdo con los alemanes, ha determinado que fueron los rusos, y como el regente también lo cree, fueron ellos y eso es definitivo. Como nuestros soldados aliados con los alemanes están decididos a que nada les impida arrastrarnos a la guerra, no podemos evitarlo, especialmente teniendo en cuenta que Rumanía se ha convertido en un país beligerante». Y cierro la cita. Bardossi convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el 26 de junio en la que el gobierno aceptó declarar la guerra, y al día siguiente, el 27 de junio, Bardossi se dirigió a la Cámara Baja del Parlamento anunciando la declaración de guerra a la Unión Soviética, sin pedir una votación ni nada. El hecho de que el gobierno y el Parlamento terminasen aprobando la declaración de guerra demuestra de que la entrada en la guerra acabó siendo una decisión colectiva. En este punto hay quienes hablan de que Miklos y Bardossi actuaron de forma ilegal, ya que lo hicieron sin el consentimiento
consentimiento del Parlamento, porque el Parlamento dio su visto bueno solo después de que se haya tomado la decisión, cuando la decisión se tenía que haber tomado con la implicación del Parlamento. Ello hizo que Miklos y Bardosi fueran acusados de quebrar la ley, pero esto es un error. La autoridad del regente, definida por la Ley 1 del 29 de febrero de 1920, fue extendida el 19 de agosto del mismo año. Uno de los elementos de la extensión tuvo que ver con la declaración de guerra. Decía que el regente y solo el regente podía ordenar el despliegue del ejército fuera de las fronteras si se daban tres condiciones: un peligro inminente, que el gabinete húngaro esté a bordo y el consentimiento retroactivo del Parlamento. Lo del gobierno y el Parlamento se cumplieron. El Consejo de Ministros aprobó la decisión de Miklos una hora después de tomarla y el Parlamento entre el 27 de junio y el 4 de julio. El punto cuestionable es lo de peligro inminente, porque es cuestionable hasta qué punto los hechos del 26 de junio pueden considerarse como tal. El liderazgo húngaro lo vio como un peligro inminente porque quería verlo así, no porque de verdad lo fuera. Y ahora vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué lo harían los alemanes? Pues hombre, ya vimos qué interés tenían. Pese a que durante los meses de la planificación de la invasión Hitler se había negado a considerar una participación militar activa por parte de Hungría, una vez iniciada la invasión consideró deseable su participación militar voluntaria. En esas circunstancias, a lo único que podían aspirar los militares alemanes y húngaros era obtener una asistencia voluntaria de Hungría, que como ya dije no tenía por qué pasar por la intervención de Hungría como Estado en la guerra, sino el envío de una unidad de voluntarios. Lo ideal para los liderazgos militares alemán y húngaro hubiese sido que Hitler solicitase o demandase al gobierno húngaro participar, pero el Führer no estaba dispuesto a hacer eso y el gobierno húngaro, sin una solicitud o demanda de Hitler, se negaba a participar. A este efecto, Werth propuso el 25 de junio organizar una unidad de voluntarios húngaros de origen alemán, cuyo comandante iba a ser el general Kurt Himmler. Himmler incluso informó de ello a Berlín el día 26, de modo que ¿por qué los alemanes y los líderes militares húngaros tomaron en serio esta propuesta si ya tenían pensado provocar la entrada de Hungría en la guerra? En fin, ya vimos que las pruebas son muy débiles. Considero que es interesante mencionar la teoría ofrecida por el historiador Thomas Sackmister de cómo los alemanes y militares húngaros pudieron haber creado el bombardeo, ofreciendo incluso antecedentes, de modo que veamos un poco más en profundidad esto que dice. Durante el periodo de entreguerras, los cuerpos de oficiales húngaro y alemán mantuvieron vínculos muy cercanos. Había un sentimiento cada vez más creciente de que solo una alianza con la Alemania de Hitler podía llevar a la restauración de una Hungría poderosa y próspera. Como ya he comentado, uno de los argumentos que esgrimían los pro-alemanes era que solo con Alemania y la participación de Hungría en la guerra podía completarse la revisión y recuperar la Hungría histórica. Pues bien, algunos de los oficiales húngaros estuvieron tan ansiosos de promover la vinculación de Hungría con la Alemania de Hitler que desde 1938 buscaron un casus belli, es decir, una razón de guerra para llevar a Hungría a la guerra junto a Alemania. Los dos oficiales húngaros más prominentes en Berlín en junio de 1941 eran el agregado militar, el coronel Sándor Homlok, y el ministro húngaro en Berlín, Dom Sztójay. Tanto Homlok como Sztójay estaban especializados en inteligencia militar. Antes de 1918, Sztójay fue un experto de inteligencia asignado al Estado Mayor de los Habsburgo en Viena. Después de la guerra, ayudó a establecer en Hungría un servicio de inteligencia independiente y se convirtió en su primer director. Desde 1927 sirvió como agregado militar en Berlín, donde forjó vínculos personales con la élite militar de Alemania, y en 1936 fue asignado como ministro húngaro en Berlín. Para estas alturas estaba convencido de que la salvación de Hungría dependía de una cooperación cercana e incluso de una alianza con la Alemania de Hitler. Aquella frustración con su gobierno hizo que estuviera dispuesto incluso a desviarse de la política oficial húngara y perseguir sus propias políticas. Así, a medida que Europa se sumergía en la crisis de Checoslovaquia, Sztójay trabajó de forma secreta y sin el conocimiento o la aprobación del gobierno húngaro para convencer a los alemanes de que Hungría podía y participaría en una acción conjunta contra Checoslovaquia. Sztójay estaba convencidísimo de que en una guerra Alemania saldría victoriosa. Deseaba, como muchos de sus colegas militares, que Hungría vincule su destino con el de Alemania. Un hombre que pensaba como él era el coronel Homlok, un oficial del Estado Mayor húngaro activo en asuntos relacionados a la inteligencia militar y a actividades subrepticias de todo tipo. Homlok fue capaz de establecer vínculos personales con altos oficiales de la Abwehr, incluso con su propio jefe, el almirante Canaris. Mientras la crisis de Checoslovaquia llegó a su punto álgido en el verano de 1938, Homlok trató de persuadir a su gobierno de abandonar sus reticencias y atacar Checoslovaquia con Hitler. Si habéis visto mi último vídeo sobre Hungría, Miklos rechazó las peticiones de Hitler
Hitler de atacar Checoslovaquia. Ello hizo que el 1 de septiembre de 1938 Homlock se reúna con el líder de la sección 2 de la Abwehr, Helmut Grosskopf. Durante la reunión, Grosskopf afirmó lo siguiente, y cito: "El Estado Mayor húngaro pide la creación de un casus belli para un ataque a Checoslovaquia, haciendo que bombas checas caigan en territorio húngaro por aviones alemanes. Los húngaros desean determinar el momento del bombardeo", y cierro la cita. ¿A que esto os resulta familiar? Es posible incluso que fuera el mismo plan pero aplicado 3 años más tarde y culpando a los soviéticos y no checos. Por supuesto, esta petición de Homlock se hizo sin el conocimiento del gobierno húngaro y tampoco se sabe si el jefe del Estado Mayor húngaro del momento, Jenő Racz, lo había autorizado. Como bien sabemos, los eventos de septiembre de 1938 se desarrollaron de tal manera que no surgió la oportunidad de poner en marcha este plan. En 1939, Homlock fue nombrado agregado militar en Berlín y se unió al ministro húngaro en Berlín, Stojan, para presionar al gobierno húngaro de abandonar su política de neutralidad armada y unirse a la guerra junto a Alemania. En la primavera de 1941, ante las reticencias del gobierno húngaro de unirse a la guerra contra Yugoslavia, los proalemanes húngaros, como antes con Checoslovaquia, pidieron a los alemanes crear un casus belli. Tal propuesta fue presentada directamente a Hitler el 4 de abril de 1941 por Stojan y el ministro de Defensa húngaro, Károly Barta. No se conoce la reacción de Hitler a esta propuesta. Sin embargo, cuando empezó el ataque alemán el 6 de abril, algunas bombas fueron lanzadas sobre la ciudad húngara de Szeged y otras partes del sur de Hungría, por, según se dijo, aviones yugoslavos. No obstante, comenzó a difundirse rápidamente rumores de que aquello fue una provocación alemana. Lo cierto es que no se sabe mucho de estos ataques, aunque lo que sí se sabe es que presentaron similitudes con el de Kassa unos meses más tarde. De modo que de cara a la guerra contra la Unión Soviética del 22 de junio de 1941, ya os podéis imaginar lo que estaban haciendo Stojan y Homlock, presionar desde Berlín al gobierno húngaro para que Hungría se una a la guerra. En el mismo Budapest hacían lo mismo el jefe del Estado Mayor húngaro Werth y el ministro de Defensa Barta, porque claro, ya vimos que ni el regente Miklos ni el primer ministro Bardosi estaban dispuestos a unirse a la guerra. Por tanto, llegados a este punto, de acuerdo al historiador Thomas Sackmister, es perfectamente plausible, incluso probable, que Stojan y Homlock concluyeran que su objetivo ya no podía lograrse con palabras. Esta crisis parecía exigir el mismo tipo de táctica que habían utilizado durante las crisis de Checoslovaquia y Yugoslavia, es decir, solicitar a los alemanes crear un motivo de guerra. Para ello recurrieron a sus amigos de la Abwehr con quienes habían trabajado íntimamente en muchos proyectos clandestinos a lo largo de los años. Claro, hay preguntas que uno se puede plantear. ¿Por qué no han salido a luz documentos húngaros o alemanes? Sackmister dice que por parte húngara simplemente no existen porque el complot se urdió y se llevó a cabo desde Berlín, con muy pocas personas húngaras al tanto de la conspiración. La falta de documentación por parte alemana insiste en que se puede explicar por la alta profesionalidad de la Abwehr, al tomar medidas muy rigurosas para mantener el secreto de sus operaciones clandestinas, y que quienes participaron en la conspiración, como los pilotos de los bombarderos, probablemente no sabían todos los detalles de la misión. Seguramente solo un pequeño número de oficiales de alto rango de la Abwehr conocían la historia completa y algunos o la mayoría de ellos, incluido Canaris, murieron en la guerra. A eso hay que sumar que la mayoría de los archivos de la Abwehr fueron destruidos durante la guerra, de modo que cualquier registro escrito en relación al bombardeo de Kassa habrá desaparecido. Por supuesto, esta teoría de Sackmister se sostiene sobre pruebas circunstanciales, pero la verdad es que es convincente. Hay historiadores que presentaron teorías alternativas. De acuerdo a unos, los aviones fueron pilotados por eslovacos guiados por su deseo de venganza. Hay quienes acusaron a los rumanos, que decían que lo hicieron con el objetivo de retirar fuerzas húngaras o dirigir parte de ellas al frente oriental, y así debilitar a Hungría y asegurar mejor la espalda de Rumanía. Lo que sí está claro es que muchas partes se beneficiaron de la entrada de Hungría en la guerra: los alemanes, los oficiales militares húngaros y los países vecinos de Hungría. La Unión Soviética era la que menos interés tenía de que los húngaros entren en la guerra. Es por ello que, pese a haber sido culpada en el momento de los hechos, a día de hoy la culpabilidad soviética no es tan creíble, al menos de forma intencionada, porque es perfectamente posible que hayan bombardeado Kassa sin querer, confundiéndola con una ciudad eslovaca. Lo cierto es que todavía nadie logró aportar pruebas suficientes para apoyar alguna versión en concreto. Y con esto he terminado. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!